Entonces, como vimos, además de cambiarle el tamaño acá por la esquinita, también le puedo llegar a cambiar el tamaño a la imagen por estos puntos que son del medio, ya sea por este lado que sería el ancho de mi imagen o por este otro lado que sería el alto de la imagen, ¿sí? Entonces, si yo le quiero cambiar acá en este caso el ancho, hago clic ahí, mantengo presionado y arrastro estirando para afuera, así lo quiero agrandar. Si lo quisiera achicar, arrastro para adentro, ¿sí? Y entonces, aunque no tenga ahí la regla, yo puedo ver por la barra de estado abajo que solamente lo que se me altera es el ancho de la imagen, ¿sí? Acá sigo yo arrastrando, lo voy a dejar en 900. Ahí me pasé un poquito y voy ahí despacito, despacito. Cuando llego a 900, ahí suelto el botón izquierdo del mouse y ahí quedó el tamaño que yo quería, ¿sí? En este caso ya tengo el tamaño que yo deseo. Quiero hacer un dibujo que ocupe 900 píxeles de ancho por 400 píxeles de alto. Una vez que ya tengo establecido acá el tamaño de la imagen, ahí voy a la cinta de inicio para comenzar a utilizar las herramientas para hacer mi dibujo. Recordamos que lo primero que yo tengo acá seleccionado, ¿sí? Sin haber elegido ninguna herramienta, son los pinceles. ¿Qué pincel? Si hago clic aquí en el triangulito me aparece todo el menú, donde el primero que tengo seleccionado es el pincel propiamente dicho. Pero además de dentro de esta familia de pinceles, además del pincel, tengo una pluma caligráfica, ¿sí? Que acá le dice como pincel, pero aquellos que han utilizado alguna vez el tintero y la pluma, la han utilizado para hacer letras góticas, por ejemplo. Y acá tienen, por ejemplo, la pluma caligráfica con un chanfle para un lado y estas con el chanfle o la diagonal para el otro lado. También tenemos algo que no sería propiamente dicho tampoco un pincel, sino que es el aerosol. En este caso está con el nombre de aerógrafo. Después sí, un pincel, en este caso es pincel al óleo, el crayón, el marcador, un lápiz, que en este caso es un lápiz natural, a diferencia de este lápiz, que es lápiz. Sencillamente, y ahora vamos a ver la diferencia de cada uno. Y el pincel este que es en acuarela. En sí, de pinceles, de todas estas herramientas, son 3 pinceles. Este pincel que es el color sólido, este que tiene el efecto del óleo y este que es el de la acuarela. Y después las otras herramientas que están englobadas dentro de esta familia de pinceles que no serían pinceles propiamente dichos. Esta herramienta de pincel yo la voy a trabajar en conjunto con tamaño y el color. El tamaño, tengo acá, cuando yo le hago clic, 4 tamaños posibles de pincel. Vamos a comenzar. Agarro un pincel, el básico. Voy a ir al tamaño más chiquito, que cuando yo me acerco ustedes pueden ver ahí que me aparece el machetito en la pantalla que me dice que es de 1 píxel. Cuando yo le hago clic acá empiezo a trazar. ¿Cómo hago este movimiento? Arrastrando con el mouse, ¿sí? Ahí tengo el primer tamaño. El segundo tamaño, hago ahí el trazado. El tercer tamaño, tercera opción, y ahí podemos ir comparando el grosor de cada uno y van viendo cómo cambia el tamaño de este pincel, que en estos casos he elegido siempre y he trabajado siempre con el mismo color, pero el grosor hace que se note más si es un negro en este trazo que es finito, que es el de 1 píxel. Bien, entonces yo acá ya hice estos trazos con el pincel, voy a ir acá a deshacer.
y voy a deshacer cada uno de los trazos que hice. Ahora voy a elegir el pincel al óleo, le voy a ver, como ustedes pueden ver, los anchos cambian, ¿sí? Ya no tengo como el primer pincel que el más finito era de 1 píxel, sino que el más finito en este caso, en el pincel al óleo, es de 8 píxeles. Hago clic, sigo con el mismo color, pero para que ustedes vayan viendo cómo cambia el trazo. Voy a ir ahora al más grande, que es de 40 píxeles, para que ustedes vean el efecto. ¿Sí? Este es el pincel al óleo. En cambio, el primero es un color sólido, pleno, donde no hay rasgos, como en este del óleo que tiene vetas. También tenemos la acuarela. Yo sigo trabajando con el color negro y van a ver la diferencia de tono, cómo varía, ¿sí? Si bien todavía no cambié los colores, ustedes pueden ver cómo cambia del color pleno del negro al óleo, que tiene matices por esta misma textura del óleo, y la acuarela, que es el más como aguado, el más clarito. También dentro de acá de la acuarela, como ustedes ven, tienen acá los distintos anchos, ¿sí?, de trazo, del más chiquito al más grueso. Ahí comparamos cómo es el trazo de la acuarela con el óleo. Y vamos a ver ahora las plumas. Este pincel caligráfico, ¿sí?, voy a ir al tamaño más grande. Como ustedes pueden ver, va variando el tamaño, ¿sí? En el caligráfico, el más grande son 10 píxeles. Y en este primer pincel caligráfico, yo voy a hacer el número 1. Y ahí van viendo cómo cambia, cómo me hace rasgos más finitos y más anchos. Voy a hacer ahí como las curvas, como hice antes, y se obtiene otro efecto. Este es el primero. Ahora voy a elegir un color. Voy a ir al rojo, hago clic en el color rojo y voy a elegir ahora el pincel caligráfico, el número 2. Voy a volver a chequear acá el tamaño, que es el tamaño más grande, en este caso es de 10 píxeles. Y voy a dibujar, como ustedes ven, ya ahí en la pantalla, si observan el puntero del mouse, tengo una rayita roja muy finita, donde ya me muestra el chanfle para dónde es, ¿sí?, esa diagonal. Y ahí presiono botón izquierdo del mouse, mantengo presionado el botón izquierdo del mouse mientras voy trazando y voy moviendo. Y ahí voy dibujando el número 2. Y ahí pueden ir observando cómo este chanfle va a ir cambiando y me va a hacer rasgos más finitos, más anchos, más finitos, más anchos. Y todo depende de el movimiento que le haga. Bien, ustedes vieron que yo terminé de trazar y automáticamente desapareció el dibujo. ¿Qué pasó? Si yo, mientras voy trazando un dibujo, como en este caso, le hago clic con el botón derecho del mouse, desaparece el dibujo. ¿Sí? Hago clic con el botón izquierdo del mouse, mantengo presionado mientras muevo el mouse, o sea, voy arrastrando y ahí voy dibujando. Y si yo suelto el botón izquierdo del mouse, ahí queda el dibujo. Si ahora hago clic con el botón derecho, no pasa nada, ¿sí? Tengo que deshacer. ¿Para qué? Para poder sacarlo. Pero si mientras estoy haciendo el trazado, antes de soltar el botón izquierdo del mouse, hago clic con el botón derecho, desaparece el trazo. Bien, entonces ahora, para ir finalizando este primer video, acá tenemos todos los pinceles, ¿sí? Este primer pincel es el que está en rojo, esta primera pluma en azul,
esta segunda pluma. El aerosol, acá lo tenemos en gris. Yo ahora lo voy a mostrar de nuevo, el aerógrafo, ¿sí? Por ejemplo, acá con el color este negro y el tamaño, el más grande de todos, en este caso es de 24 píxeles, el más grande. Y la característica que tenemos en el aerosol es que hago clic y mientras mantengo presionado sin mover el aerosol se va formando un punto, ¿sí? Donde se concentra todo. Y en la medida que yo voy moviendo lentamente el aerosol, va quedando muy concentrado la pintura. En cambio, si muevo rápido, enseguida se difumina ese color, ¿sí? Es como un aerosol, como pintar en aerosol. En la medida que yo me quedo parado presionando el botón izquierdo del mouse, se va rellenando y se va concentrando la pintura. En la medida que me muevo rápido, ¿sí? Ahí se va haciendo más clarito, más difumado o más intenso si me muevo más lentamente o me concentro en un mismo lugar presionando o haciendo así como en este momento voy haciendo caminitos y me concentro, ¿sí? Entonces voy jugando con eso, con la velocidad, con el aerosol se trabaja con la velocidad, el avance, ya sea más lento, más rápido, y el quedarse quieto o el ir avanzando. Después también tenemos, acá tenemos el pincel al óleo, que lo tenemos de este lado, y acá abajo la acuarela, que lo tenemos acá. Después también tenemos acá el crayón, ¿sí? Ahí tienen la muestra, el marcador, que el marcador, al igual que si yo estuviera con un marcador sobre una hoja, si yo superpongo el trazo, ahí lo veo el color más marcado, ¿sí? Como ustedes ven, el marcador lo que tiene, voy a utilizar el pincel sólido con el color este celeste, o mejor dicho turquesa claro, ¿sí? Hago clic y con el pincel ahí yo veo el trazo, voy a deshacer y lo voy a poner con un tamaño más grande para que ustedes vean el color pleno de este turquesa claro y con ese mismo color lo voy a cambiar al marcador. Hago clic en la herramienta marcador y ahí ustedes pueden ver que queda más pálido. Inclusive si yo acá superpongo, ven que se van ahí haciendo cada vez más intenso. Cuanto más superpongo, más intenso y más pleno se hace el color. Si no queda en forma pálida. Siempre un dibujo queda por encima de los demás dibujos. Lo que tiene el marcador que tiene este efecto de transparencia, donde me permite ver lo que está dibujado antes. Cosa que si yo elijo este pincel que es el del color sólido, aunque sea un color claro, cuando yo paso por arriba de algo, aunque sea oscuro, no interesa, este es un color sólido que me tapa lo que estaba escrito o dibujado antes. Entonces ya vimos acá el marcador y acá tenemos el lápiz natural. El lápiz natural es este que tenemos acá dibujado, que como ustedes ven no es un trazo sólido, lo voy a elegir de nuevo. Entonces, después de haber elegido el lápiz natural, voy a fijarme acá en el tamaño, que también tengo distintos tamaños. Voy a agarrar el más grande, voy a elegir el más grande que es de 10 píxeles y voy a elegir un color bien oscuro como es este rojo oscuro. Hago clic en el color que me interesa y aquí voy a empezar a trazar con el lápiz. Voy a hacer la LN del lápiz natural, ¿sí? Donde ahí se puede ver bien el trazo que no es parejo, ¿sí? Sino que es como un trazo entrecortado, como un poco como el crayón, que es un trazo entrecortado.
y es mucho más pálido que lo que figura acá, el color, ¿sí? Cuando yo elijo, en cambio, cuando yo elijo este otro lápiz, que no es el lápiz natural, en esta versión de Paint también tengo distintos tamaños de lápiz, cosas que en versiones viejitas de Paint no, sino que ese lápiz era único. Y acá yo puedo elegir el trazo más grande también, más gruesito, que como vimos, lo vuelvo a desplegar para que se vea, es de 4 píxeles. Una vez que tienen este que es de 4 píxeles, también tengo este color, ¿sí? Del rojo oscuro y lo voy a trazar al lado del otro lápiz natural. Como ustedes ven, este trazo, que es el más anchito, ¿sí? Me queda totalmente distinto al anterior, ¿sí? Voy a volverlo a trazar. Voy manteniendo presionado el botón izquierdo del mouse mientras dibujo y ahí ven que el ancho es más angostito y el color es intenso, es pleno, es igual al de la paleta de los colores, ¿sí? Este color de este lápiz es igual al de la paleta y es pleno, no queda entrecortado como el otro ni más pálido. Esa es la diferencia entre este lápiz y el lápiz natural que tenemos dentro de la familia de los pinceles. ¿Sí? Este lápiz natural es mucho más pálido y entrecortado, ¿sí? Y también tiene este efecto medio transparentón donde yo puedo llegar a trazar arriba de otros dibujos y me permite ver lo que está debajo. En cambio, con el lápiz común, cuando yo hago un trazado por arriba, como ustedes ven, me tapa lo que está abajo. Bueno, con esto terminamos en esta primera entrega con estas herramientas básicas, ¿sí? De los pinceles y del lápiz, con todo lo que vimos acá en el menú ver, en esta cinta de inicio, en esta personalización, ¿sí? de estas herramientas de acceso rápido. Y por último, si queremos guardar el archivo, vamos a archivo y a guardar como para elegir de qué manera lo voy a guardar. Pero esto lo vamos a ver en la próxima entrega. Espero que les haya gustado, nos seguimos viendo por acá por Cursos Moni. Si quieren, suscríbanse, háganle clic en la campanita para tener las notificaciones de los próximos videos y te invito a ver la continuación de Paint para poder seguir aprendiendo más sobre las herramientas que tenemos en Paint para poder dibujar. Nos vemos, hasta luego.